Hoy, en esta noche, queremos comenzar un estudio bíblico que para mí particularmente ha sido el fundamento que me ha ayudado a mí poder entender las grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Hace tiempo que tenía en mi corazón poder hacer esto, pero tenía yo un poquito de cuidado en cómo y cuándo y de qué manera poder iniciar este estudio bíblico, porque lo considero muy importante, muy fundamental para la fe cristiana, para ti como creyente. Si tú conoces a alguien que está comenzando en los caminos del Señor y aún no esté comenzando en los caminos del Señor, este estudio bíblico que comenzamos hoy es de suma importancia para tu fe, en lo cual está fundamentada tu fe en Cristo. Y ese estudio bíblico que vamos a comenzar hoy es el estudio del libro de Romanos. Romanos es, mis amados hermanos, para mí prácticamente toda la Biblia resumida en un solo libro. Usted quiere saber cuál es el mensaje completo, más profundo, más detallado de toda la Biblia. Bueno, eso está en el libro de Romanos. Es necesario para todo creyente, poder entender adecuadamente el mensaje que está en el libro de Romanos. Aquí veremos el plan eterno de Dios para la humanidad, su forma de implementación, y también veremos aquí grandes doctrinas, las grandes enseñanzas del cristianismo. Sin un entendimiento adecuado del libro de Romanos, los creyentes andarían a la deriva y su fe no tendría fundamento si nosotros no entendemos adecuadamente el libro de Romanos. Para mí es el libro de libros. Es quizás la obra cumbre de todos los libros del Nuevo Testamento. Aquí veremos las grandes enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. Es por fe que recibimos a Cristo. Es por fe que somos salvos. Pero es necesario que tú y yo también podamos dar explicación, poder dar razón de nuestra fe. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y aquí veremos las enseñanzas más fundamentales de la fe cristiana. Este libro fue tan influyente, tan decisivo, inclusive en la vida, en la historia de la iglesia, que sirvió de inspiración, de motor para impulsar, por ejemplo, la reforma allá en el siglo XVI, impulsada, valga la redundancia, por Martín Lutero, John Wycliffe, entre otros reformadores. Allí encontraron ellos la verdad que los hizo libre, la verdad que por mucho tiempo estaba oculta a la gente. Allí aquellos grandes reformadores pudieron tener acceso a este libro de Romanos y allí encontrar lo que sería entonces todo un movimiento por el cual tú y yo hoy en día podemos recibir Biblias en nuestras manos, la palabra de Dios en nuestras manos, y de eso también vamos a estar hablando un poquito más adelante en otros estudios. Déjeme decirle, mi amado hermano, una vez más, porque es importante para mí, que cuando si usted ha dispuesto su corazón para escuchar todo este estudio bíblico, porque va a ser un poquito, vamos tomando un tiempo, no vamos a ir a la carrera. Las cosas de Dios no se estudian como si fuera una materia, sino que uno se sumerge a ella y vamos a ir versículo por versículo y vamos a tomar nuestro tiempo. Te aconsejo que agarres un cuaderno, pluma nuevo,
y allí vaya tomando notas de lo que vamos diciendo conforme vayamos avanzando. Este libro, mis amados hermanos, es una carta. Es una carta, y algo muy importante acerca, por ejemplo, de una carta. Cuando a usted le envían una carta, usted la lee completa, no la lee por parte. Porque si la lee por parte, hay una posibilidad muy alta de que usted no recuerde ya lo que leyó anteriormente y por lo tanto confunda las cosas, se le olvidan las cosas o no interprete con exactitud o con precisión lo que dice la carta. Una carta se lee completa. Por eso que yo recomiendo que tú te leas el libro de Romanos completo, sin pausa, para que allí tú tengas una idea general de todo lo que se está diciendo. Repito, es una carta y como tal hay que leerla completa, así como leemos una carta que nos llega en el correo. Esta es una carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe esta carta y es bueno también decir que no es en sí su primera carta, aunque aparezca en la Biblia después del libro de los Hechos, y ahí comienzan las cartas con Romanos. No es la primera carta de Pablo en sí, en el orden que aparece así en la Biblia, no es en el orden en que Pablo las escribió. Se dice que probablemente la carta de Gálatas o de Efesios fue la primera carta del apóstol Pablo, pero sin lugar a dudas Romanos es la más extensa y es la más explicativa, la más fundamental, doctrinalmente hablando. Es la carta donde el apóstol allí desglosa de la manera como Dios le permite, con detalles, las grandes enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que el escritor de esta carta es el apóstol Pablo? Miren lo que dice en Romanos capítulo 1 y versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Como es una carta, bueno, las cartas comienzan con un saludo y la identificación de quién es que le escribe, el que está enviando la carta, ¿verdad? Y él se identifica inmediatamente como el que está escribiéndola, el escritor de esta carta, Pablo. Y yo quiero resaltar cómo Pablo entonces se introduce a sí mismo y cómo él se presenta ante los romanos. Amén. Dice que allí él se presenta como siervo de Jesucristo, pero también dice que es llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Y de esto podemos decir que Pablo era un apóstol. Él era un apóstol. Uno llamado para ser apóstol. Entonces, ¿qué es un apóstol? Y yo creo que esto es importante porque aquí, aunque no es el tema, ni siquiera uno de los subtemas del libro de Romanos, pero es importante que por estos días en que estamos viviendo, con esta proliferación, este aumento, este auge de apóstoles que se han levantado, que podamos precisar algunas cosas. Pablo se presenta como un apóstol llamado. Un apóstol llamado. Y ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 1. Llamado al apostolado. Ahora, también él nos va a decir cómo es que un apóstol recibe un llamado. Y eso lo vemos en los versículos 4 y 5 del capítulo 1 de Romanos. ¿Quién es quien? ¿Cómo es que alguien llega a ser apóstol? ¿Será que es un título que se recibe en un seminario, en una iglesia?
¿Será que un pastor o otro siervo de Dios ora por ti y te da el título de apóstol? ¿Será que hay que hacer algunas cosas, tener cierto tiempo en el evangelio, tener algún tipo de habilidad para llegar a ser apóstol? Bueno, este apóstol Pablo nos dice cómo él recibió ese título de apóstol en los versículos 4 y 5. Dice que fue declarado hijo de Dios, refiriéndose a Jesucristo, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Aquí el apóstol Pablo dice que él llegó a ser apóstol. Su apostolado lo recibió ¿de quién? De Jesucristo. Ese hijo de Dios que menciona el versículo 4, hijo de Dios con poder, dice que por él Pablo recibió el apostolado. O sea, que ser apóstol no se recibe yendo a un seminario a estudiar teología, a estudiar Biblia. Ser apóstol no lo puede dar otro pastor que ora por ti y te dice o te declara apóstol. Tampoco yo mismo no puedo autoproclamarme apóstol, ¿verdad? Tampoco es un título que uno recibe o consigue después que ha tenido cierto tiempo en el evangelio, ha alcanzado ciertas metas, ha hecho esto o aquello. El apostolado, dice el apóstol Pablo aquí, él lo recibió directamente de Cristo. Vamos a ver exactamente cuándo sucedió esto en la vida del apóstol Pablo. Te invito a que vayas a Hechos en el capítulo 9 y los versículos 1 al 6. La palabra de Dios allí nos dice exactamente cómo el apóstol Pablo recibió directamente de Jesucristo ese llamado, ese título de apóstol. Dice Hechos 9, versículos 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, del camino cristiano, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4 y 5, o versículos 4 y 5. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo allí en Romanos nos dice: yo soy apóstol, pero este apostolado lo recibí directamente de Jesucristo. Y aquí en Hechos 9, del 1 al 6, estamos mirando ese evento, ese momento en el cual Cristo le aparece a Saulo, que era su nombre legal, su nombre, ¿verdad?, de él. Y Pablo iba camino, dice, a Damasco, porque él perseguía a hombres y mujeres que andaban en el camino del Señor. Él lo hacía porque él creía que él estaba haciendo eso para Dios, porque él era celoso
de las leyes judías. Él era un judío, era un fariseo. Él guardaba o intentaba guardar todas las leyes, ritos y tradiciones de los judíos, y él veía a los cristianos que creían en Cristo como unos herejes, como unos rebeldes, y él los perseguía, los encarcelaba y los mataba. Y en una de esas veces que él iba a perseguir, a buscar creyentes, Cristo le aparece, le habla, lo llama y le da instrucciones de lo que él debe hacer. Por eso que el apóstol Pablo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, allí él habla de cómo Cristo, cuando resucitó, se le apareció a Cefas, que es el mismo Pedro, se le apareció a Jacobo, se le apareció a más de 500, dice él ahí en el capítulo 15 de Primera de Corintios, y dice que de los cuales todavía vivían en ese tiempo que Pablo escribió esa carta de Primera de Corintios. Y después a lo último él dice, y por último a mí, al último a mí me apareció como un abortivo. O sea que el último de los apóstoles fue el apóstol Pablo, según lo que dice la palabra de Dios. Ya no hay más ese tipo de apóstol. La iglesia primitiva, esa iglesia que vemos, esa primera iglesia que vemos en el libro de los Hechos, fue dirigida, liderada, fundamentada en los apóstoles, porque ellos o a ellos fue que Cristo le dio la autorización, la autoridad para que formaran, para que enseñaran, adoctrinaran la iglesia, porque ellos habían recibido directamente de Cristo estas enseñanzas. De modo que no quedan más apóstoles, según lo que dice la palabra de Dios. El último de ellos, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, fue a él que le apareció, y ya vimos aquí en qué momento fue que Cristo le apareció al apóstol Pablo. Una carta, mis amados hermanos, como Romanos, vimos que ya tiene un escritor, alguien que la escribe y la envía, y vimos que es el apóstol Pablo. Ya vimos también por qué él se llama apóstol, y también de quién es que le da el título de apóstol a esos hombres. Como una carta entonces tiene un escritor, también una carta tiene un destinatario, y es a quién fue escrita, a quién fue dirigida esta carta. Bueno, en Romanos, en el capítulo 1 y versículo 7, nos dice allí a quién fue dirigida esta carta. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. De manera que esta carta está siendo dirigida a, dice ahí, todos los que estáis en Roma, o sea, a la iglesia que estaba en Roma, a los judíos que estaban en Roma, a ellos fue dirigida esta carta. Amén. Es necesario notar, mis hermanos, que el apóstol Pablo, esta iglesia o estos hermanos que están allí en Roma, Pablo fundó muchas iglesias, él levantó muchas iglesias, pero esta iglesia él no la fundó. Pero es muy evidente por lo que él escribe que él quería estar con ellos, él quería visitarlos. Y eso lo vemos en los versículos 10 y 11 de Romanos, versículos 10 y 11. Cuando él dice que él estaba rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Dice el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
De manera tal que él había querido ir a Roma, pero por alguna razón que no detalla allí, que desconocemos, solamente él dice que había sido estorbado en otra parte, en otros versículos, algún tipo de oposición a un asunto quizás de agenda, no le permitía a él poder llegar a Roma y compartir con estos hermanos. Pero es muy evidente que él estaba orando, tenía un deseo muy fuerte de un día poder juntarse con estos hermanos que estaban en Roma. Me llama también la atención que el apóstol Pablo allí dice para qué él quería visitar la ciudad de Roma. Y dice allí que él quería visitar, según el versículo 11, para comunicaros algún don espiritual, o sea, para él predicar, para él dar testimonio de la fe de Jesucristo, dice, a fin de que seáis confirmados. Pero fíjese cuál es el fondo de todo esto, de esta visita. Él quiere llevar, pero también dice la otra parte del versículo 11, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo, como siervo de Dios, como apóstol que ha recibido instrucción de Dios para dársela al pueblo, él también reconoce que al tiempo o al momento de dar, él también va a recibir. Cuando uno lleva palabra, también tiene que estar abierto para lo que el Señor pueda también enseñarle a través de esos hermanos o de esas personas con las cuales uno va a visitar y le va a predicar el evangelio. Es una edificación mutua, como decía el apóstol Pablo. Ya vimos entonces que una carta tiene un escritor, el apóstol Pablo. Vimos también por qué es que él se llama apóstol, ¿verdad? Y también vimos que una carta tiene un destinatario. ¿A quién es que se le dedica o se le escribe esa carta? Y ahora, en esta oportunidad, veremos cuál es el tema principal de esta carta. En la carta de los Romanos, como dijimos en la introducción, hay muchísimos temas que se tratan. Pero el tema principal, poniéndolo todo junto, lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dos versículos potentes, muy famosos y que han sido de mucha influencia a través de la historia de la iglesia. Dice allí en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cuál es el tema principal? El evangelio de salvación por gracia para judíos y para griegos. ¿Por qué menciona el apóstol Pablo aquí en la carta, por lo menos en los primeros 3, 4 capítulos, mucho la palabra judío, griego? Judío, griego. Porque el tema principal que el Señor pone en el corazón del apóstol Pablo para escribir esta carta es que allí en Roma habían unos judíos que ellos pensaban que porque tenían la ley y porque son el pueblo escogido por Dios, ellos pensaban que ellos no necesitaban arrepentimiento, que ya todos sus pecados habían sido perdonados, que por lo tanto ellos no necesitaban a Cristo, que eso era solamente los griegos. Los griegos aquí representan los gentiles, tú y yo, los que no somos judíos. Y veremos a un apóstol Pablo en estos 3 primeros capítulos y parte del capítulo 4, tratando de demostrar, como de hecho lo hace, de que todos somos pecadores.
que no hay ni siquiera uno bueno, que todos estamos dentro del mismo barco y que tanto los judíos que se creían que no necesitaban arrepentimiento, como los griegos, todos por igual estamos bajo condenación, que estamos separados de Dios, que todos hemos pecado y que por lo tanto de igual manera todos necesitamos arrepentimiento. Y segundo, ese evangelio de gracia que no es por obra para que nadie se gloríe, como dice en Efesios 2, 8 y también el 9. Que en este evangelio es por gracia que se recibe la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y este era un mensaje muy contundente, muy desafiante para los judíos, porque ellos pensaban que esforzándose para cumplir lo que decía la ley, lo cual es imposible, como vamos a ver también en el desarrollo de este estudio, ellos pensaban que con esforzarse para cumplir la ley y llevar algunos ritos, ellos no necesitaban ni arrepentimiento, ni tampoco necesitaban a Jesucristo. Y el apóstol fue muy contundente, muy enérgico, muy fuerte en decir, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos descendemos de Adán. Por él entró el pecado. Por él pasó la muerte a todos los seres humanos, judíos y griegos. Y veremos esta frase, el apóstol repitiéndola en estos 3 capítulos, primero de Romano, al judío y al griego, al judío y al griego, para que no quede duda de que todos somos pecadores y que todos necesitamos arrepentirnos y venir a los pies de Cristo. Estos 2 versículos fueron los versículos que sirvieron inclusive de punta de lanza para que ese gran sacerdote, ese teólogo Martín Lutero, uno de los principales líderes de la Reforma en el siglo XVI allá en Alemania, comenzara el Señor a abrirle sus ojos, porque él había sido instruido, formado, creyendo de que la salvación era obra, y luego también después que la Iglesia Católica cambió un poquito, varió un poquito el discurso, entonces se les enseñaba que era una mezcla de obra y de gracia. Pero cuando este reformador Martín Lutero se encuentra con este versículo, específicamente el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, no por las obras, por la fe vivirá. Esto encendió en ese reformador Martín Lutero un fuego, una llama que lo impulsó y fue corriendo allí y clavó en aquella iglesia de Gutenberg, Alemania, aquella famosa 95 tesis, en la cual una de las más destacadas de esas tesis o enseñanzas o doctrinas era que éramos salvos por la fe sola en Jesucristo. La fe sola, sin la participación, sin el esfuerzo, sin las obras humanas, sino una fe completada, terminada por la muerte, pero también por la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte. Esta es una introducción a este libro, mis amados hermanos. Yo les pido que esta introducción, estos versículos y estos puntos que hemos tratado, usted lo repase de nuevo, los medite, ¿verdad? Que se asiente bien en su corazón, en su mente. Si tiene alguna pregunta, algún interrogante, puede por favor hacérnosla llegar. Y el viernes, si Dios lo permite, continuaremos entonces con el desarrollo de este estudio en el libro de Romanos. Invite amigos, invite a otros hermanos en Cristo, invite a familiares, porque este libro es rico, es la Biblia resumida en un solo libro. La paz de Cristo sea sobre ti. Gloria a Cristo Jesús. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Queremos saber quién eres y desde dónde nos estás viendo, y también conocer
y ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Comunícate con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo la vida tuya y la de tu familia.